cómo elaborar mi propuesta pastoral. Realizado por Teológica X, Teología y e-Learning, del profesor Gustavo Adolfo Maraima, para el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino, en el marco del curso Metodología de la Investigación aplicada al ámbito pastoral. Sesión 3. Planteamiento del problema. Hemos venido trabajando en nuestras sesiones previas con el desarrollo del capítulo identificado como el problema. Ya hemos elaborado el título de la investigación y con toda seguridad estás comprometido en culminar el planteamiento del problema. Pero antes de continuar con nuestra edificación, debemos consolidar el segundo nivel, el planteamiento del problema. ¿Cómo desarrollar este subcapítulo? Primero, ya cuentas con el insumo más importante, la interrogante de investigación. Ahora debes desarrollar el planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento? El profesor Fidias Arias, uno de los grandes metodólogos venezolanos, lo plantea en estos términos. Es describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Antes de redactar el planteamiento, es oportuno también leer lo siguiente. En el texto ¿Cómo se elabora el proyecto de investigación?, la profesora Miriam Balestrini Acuña nos da importantes recomendaciones, entre las que destaca la siguiente. En general, la forma más directa para determinar un problema de investigación es a través de la formulación de preguntas lo suficientemente precisas, por cuanto las preguntas que se plantean de manera general deben delimitarse, a fin de deslindar de ellas el problema de estudio. Importa dejar claro que no existe ninguna norma explícita que permita orientar la formulación de las preguntas a fin de localizar y delimitar el problema que se investigará. Además, los problemas no son impersonalmente dados al investigador, sino que el científico individual, con su acervo de conocimiento, su curiosidad, su visión, sus estímulos y sus tendencias, registra el problema o incluso lo busca. Esto es particularmente importante, pues se resalta el sentido de responsabilidad que debe tener el investigador, y eso aplica también al investigador del ámbito pastoral. Muchas veces se subestima la capacidad de investigación pastoral, dando preeminencia estrictamente a la dimensión pastoralista, la cual indudablemente es importante, dejando a veces a un lado las condiciones propias que debe reunir el investigador en la seriedad del manejo del conocimiento científico. Plantear el problema es explicar, exponer y desarrollar el tema. No hace falta que recargues el desarrollo con datos irrelevantes. Un buen planteamiento del problema es preciso y conciso. Empecemos a trabajar. Segundo, en cuanto al planteamiento del problema, en el esquema tradicional de investigación se recomienda partir de lo general a lo particular. Se debe delimitar el problema en términos de espacio, tiempo y población. Esto en cuanto al efecto redaccional. Se recomienda también que el planteamiento del problema concluya con la interrogante de investigación. De esta manera, podemos considerar que el esquema tradicional nos plantea el planteamiento del problema desde una visión general, pasando a una visión particular y culminando con el cierre del planteamiento. Eso sí, sin dejar atrás la delimitación espacial, temporal y poblacional. Tercero, te preguntarás, ¿qué hacemos hablando de investigación tradicional si esto es una investigación teológica pastoral? Tienes toda la razón.
por esta condición de ser una investigación teológica pastoral fue que asumimos el método ver, juzgar y actuar. Por lo tanto, esta primera dimensión de la investigación, que es el ver, aun cuando se desarrolle siguiendo el esquema tradicional propio del planteamiento del problema, debe enriquecerse con otras aportaciones propias del método teológico elegido. Usar el esquema tradicional no es impropio, al contrario, es un esquema que tradicionalmente conocemos y por lo tanto nos facilitará el desarrollo de la investigación. Lo importante sí es enriquecerlo con las aportaciones propias que nuestro método teológico ver, juzgar y actuar aporta. Esto implica incorporar en el planteamiento del problema categorías propias del método teológico, las cuales serán insertas al planteamiento del problema. ¿Cuáles son esas categorías del método ver, juzgar, actuar? En este método hay un interés previo, el discernimiento pastoral. Esto implica una observación de la realidad desde la perspectiva pastoral, con el fin de conocerla, juzgarla y transformarla a la luz del Evangelio. Estas sabias palabras de Monseñor Raúl Bior, obispo y excelente pastoralista, nos indican el camino a seguir en el análisis de la realidad. Este incluye, como dijimos anteriormente, categorías propias del método teológico, específicamente en su dimensión ver. Tendríamos las luces y las sombras. Esta primera parte del análisis de la realidad pastoral también puede hacerse en atención a otras matrices. Por ejemplo, el uso de una matriz FODA, donde se indiquen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. También podríamos hacerlo a través de una relación de aspectos positivos y negativos que identifiquemos en nuestro análisis de la realidad pastoral. Lo importante es que las luces y las sombras, las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas, o los aspectos positivos y negativos, no se reduzcan a un mero análisis maniqueo de la realidad pastoral. Al contrario, debemos incorporar también otras categorías del método teológico. En el problema deberemos establecer algunas causas preliminares y también las tendencias que se esperan sucedan en caso de persistir la realidad pastoral observada. ¿Y cómo se plasman estas categorías en el planteamiento del problema? Recordemos un poco lo visto anteriormente. Primero, tener presente que la redacción se recomienda sea realizada partiendo de lo general a lo particular. Esto implica que en todo el cuerpo redaccional del planteamiento del problema iremos de los aspectos generales a los aspectos particulares. Si recordamos nuestro ejemplo, podríamos desarrollar el planteamiento del problema de la siguiente manera. Recuerda, esto es una presentación referencial. En función de este ejemplo, podemos darnos cuenta que es fácilmente identificable las categorías teológicas de las que hemos hablado. Análisis de realidad pastoral, que implica las luces y las sombras. Pero no solo ello, también podemos encontrar causas y tendencias dentro de la redacción del planteamiento del problema. Vemos entonces que el mismo ha sido redactado como en efecto está, partiendo de los aspectos generales hacia los aspectos particulares, pero adicionalmente ha incorporado las categorías teológicas por excelencia del método ver, juzgar y actuar, el análisis de la realidad pastoral desde las luces y las sombras, en este caso expresados como elementos positivos y negativos, y también las causas de la realidad y las tendencias que el investigador predetermina. Por último, vemos que la redacción culmina con la interrogante de investigación: ¿cómo mejorar la formación doctrinal de los catequistas en el arciprestazgo tercero
de la diócesis de Maracay en el periodo 2019-2020. Esto implica entonces el cierre de nuestro planteamiento del problema. Ahora bien, indudablemente nuestro ejemplo está formulado correctamente, pero si revisamos tu planteamiento, esas primeras anotaciones que has hecho, ¿estará formulado correctamente? Si tienes alguna duda, utiliza la siguiente tabla de verificación. Tienes 6 preguntas que deberás atender en referencia a tu planteamiento. La primera de ellas, pregúntate, ¿describe la situación general al inicio de su capítulo? A continuación, ¿se describen los elementos particulares? ¿Se utilizan las categorías del método teológico ver, juzgar y actuar? ¿Se delimita en términos de espacio, tiempo y población el problema? ¿Existe coherencia entre el título y la argumentación? ¿Se incluye al final de la argumentación la interrogante de investigación? Si has respondido correctamente estas 6 preguntas, te felicito. Ya tienes el planteamiento listo. Al menos tu esquema de trabajo. Ahora falta redactar. ¿Te has dado cuenta entonces que es necesario comenzar a escribir? Y como buen artículo científico, debes hacerlo atendiendo a las normas que existen. Hemos escuchado de las normas APA, de manuales de publicaciones, del manual UPER. Por ahora, antes de profundizar en estos elementos, es necesario que tengas en cuenta algunas consideraciones para la presentación del documento escrito. Esto te permitirá entonces tomar esos datos que tenías en tu esquema de trabajo para el planteamiento del problema e irlos plasmando en un documento escrito con miras al texto científico que publicaremos al final. Primero, considera que la fuente es Times New Roman tamaño 12, texto alineado con sangría equivalente a 5 espacios en un documento tamaño K. Todo el interlineado es a 1,5 espacio, excepto en citas de más de 40 palabras, en cuyo caso es sencillo. Toda cita textual de más de 40 palabras será inserta en bloque separado del párrafo con retiro equivalente a 5 espacios a cada lado. Te preguntarás cómo va o cómo se colocan las citas. Por ahora no te preocupes. En el planteamiento del problema, generalmente el investigador no incluye citas, pues se trata del análisis de una realidad observada por él directamente. Más adelante consolidaremos lo referente a estas herramientas metodológicas. Continuando con lo que nos interesa por ahora, considera que los márgenes superior e inferior serán de 2,5 centímetros, excepto al iniciar un capítulo en cuyo caso el margen superior será de 5 centímetros. Margen izquierdo será de 3 centímetros, esto por los efectos del encuadernado, en tanto el derecho será de 2,5 centímetros. Todo título principal debe ir centrado, en mayúscula sostenida y destacado en negritas. Aplica para los títulos de los capítulos exclusivamente. Los subcapítulos irán alineados a la izquierda, los de primer orden en minúsculas y destacado en negrita, los de segundo orden en minúsculas y así sucesivamente. Recuerda, estas son consideraciones preliminares para que al momento de plasmar tu esquema de trabajo en un documento escrito, ya vayamos orientados a nuestra redacción final. Más adelante, como parte del curso, estas consideraciones serán ampliadas, profundizadas y consolidadas como parte de tu proceso formativo. Ahora sí podemos indicar cuál es nuestra actividad práctica número 3. Una vez definido el interrogante, requerimos redactes el planteamiento del problema correspondiente a la propuesta pastoral que pretendes acometer. Recuerda remitirlo vía email en la dirección establecida y en las fechas consideradas. Si deseas ampliar el tema, recuerda que está a disposición en la plataforma Teológica X. Solo debes incorporarte a este grupo de aprendizaje social. De parte del Centro San Justino y de la plataforma Teológica X, Teología y e-Learning, muchas gracias por su atención.